Gracias por su preferencia de siempre aquí en 2x3 en Salud. Tati, ¿cómo estás tú? Hola, Doris, mirando que estos meses se están yendo rápido, Dios mío. Rapidísimo, ya estamos en agosto. Estamos en agosto. Y después de agosto llegó septiembre y ahí se terminó el año. Doris, ¿tú quieres saber que las tiendas te están sacando los arbolitos ya? ¿Tú sabías eso? Bueno, no sabía, pero no sí. me extraña. Ya fui a una tienda grande y no podía ver que con este calor que está haciendo en este país tengamos arbolitos sacándolos. Sí, no, cada vez se empieza con más tiempo realmente. Así es. Porque es que se va muy rápido. A veces la gente pone su arbolito y al poco tiempo ya hay que volver a quitar porque ya pasaron los meses y vuelve. Bueno, es un círculo. Una vez me dijo el periodista Juan Bolívar Díaz, cuando tú cumplas 50, tú verás cómo pasa el tiempo más rápido. Pasa más rápido. Ciertamente es así, pero creo que no es solamente un tema de la edad de la gente, es que los jóvenes te dicen, pero ahorita estamos en diciembre. Creo que la sensación de la vida rápida. Yo pienso que sí. Una vida volando que se pasa porque estamos demasiado... Aprisa. Estamos en prisa para todo. Bueno, tú dices una gran verdad. A veces uno dice, bueno, es por la edad que ya uno... No, pero que cuando tú hablas con jóvenes, jovencitos te dicen eso mismo que tú dices. No, pero que está yéndose rapidísimo. Se fue el mes, ya se fue el año y realmente es así. Es como un fenómeno digno de estudiar, como se dice. Sin embargo, los temas en salud siguen siendo reincidentes, Dori. Yo no podía creer que en esta semana de nuevo... Bueno, ¿cómo que no lo podía creer? Sí lo tengo que creer. De nuevo, un intrusismo en materia de cirugía plástica. Esta vez un barbero. Hace poco fue un ayudante de un cirujano general y odontólogo, el que dejó varada a una profesora sin habla prácticamente. Y ahora fue a una joven, creo que de 27 o 37 años, muerta, en manos de una persona que es barbero de profesión, Virgen de la Altagracia, barbero de profesión y que había trabajado en una clínica estética. En una clínica y creía que ya tenía la experiencia para eso. Bueno, eso plantea muchas cosas, Tati. Eso, bueno, el intrusismo que tanto han denunciado médicos especialistas, sobre todo cirujanos plásticos, que dicen que hay muchas personas, muchos médicos de otras áreas, pero en este caso ni siquiera médicos, como dices tú, que están incursionando en esto de intrusismo, de querer hacer cirugías sin estar preparado para esto, pero también te habla de qué pasa con la supervisión, porque se supone que si un médico va a un centro de salud a solicitar empleo y lo emplean, tiene que llevar los requisitos, o sea, la documentación que avale que esa persona realmente está preparada, porque entonces de lo contrario... hay no errores, hay falta de ética. Tanto en los que contratan a esa persona sin tener la capacidad, como en esta misma persona que está ejerciendo una profesión para la que no está preparado. Yo creo que hablamos mucho recientemente del nuevo Código Penal, ¿verdad? Que aquí debe sentirse, si ese Código Penal, que todavía no hemos tenido tiempo de estudiárnoslo con el rigor que merita, tiene consecuencias que hay que aplicarlas, señores, de verdad. Yo pienso que sí. Porque somos muy buenos elogiando cómo se cumplen las leyes en otros países. Aquí debe cumplirse. Usted está jugando con la vida de personas. Esta última clínica, por ejemplo, era de una ginecostetra. Sí. Y digamos que la propiedad del centro no importa, de quién sea. No importa, pero sí debe ser riguroso al momento de contratar un personal. O sea, a eso que me refiero, que también tiene responsabilidad este centro si contrató una persona y no le exigió la documentación que requiere para ejercer cirugía, que no es cualquier especialidad médica, ¿verdad? Así es. Bueno, señores, y en otro sentido y en otro tema tampoco menos importante, esta semana que terminó, el Ministerio de Salud Pública, organismo rector, la Rectoría del Sistema de Salud, reportó 2 casos de viruela símica y por lo menos 9 casos sospechosos. 9, sí, hablado de 9 casos, 2 confirmados, hasta la fecha, ¿verdad? En un cuartel policial. Entonces, esto te habla a ti de que es un brote. Es un brote, sí. Que es un brote de M-Expo se llama, porque le han cambiado el nombre para no decir... Antes la gente la conocía como viruela del mono, ¿se recuerdan? Que al principio fue así. Entonces eso te dice a ti que hay un brote en esa y que hay que hacer investigaciones profundas por si acaso eso se extienda a nivel de la comunidad.
¿Hace cuántos años? Como 4 o 5 años que se empezó a hablar de esto, ¿verdad? Años, sí, ciertamente. Que se identificaron los primeros casos. Recuerdo yo que se trajo vacuna. Se empezaron a vacunar los grupos más vulnerables sobre este tema, pero evidentemente se requiere de que se siga supervisando. Qué bueno que fue el mismo ministerio quien dio a conocer la información y anunció que activó inmediatamente el sistema de vigilancia. Así es, y por otro lado, nosotras quisiéramos en esta sesión de comentarios agradecer al Círculo de Periodistas de la Salud, la industria farmacéutica, pero en nuestro caso fuimos invitadas por el Círculo de Periodistas de la Salud como panelistas, valga la redundancia, en un panel sobre la historia y la importancia de la vacunación en la República Dominicana. Sí. Para la formación de los nobles periodistas y de los periodistas en ejercicio. Agradecemos que nos hayan invitado. Muy interesante porque la idea es que se termine un poco con la desinformación que tanto está afectando. Y la infodemia. La infodemia y la importancia de que los periodistas se formen. Recordemos que ya esta generación de periodistas que estuvimos más formados en materia de salud está un poco más de retirada y que hay un grupo de periodistas jóvenes que requieren esa formación en comunicación en salud. Ir tomando la antorcha para educar, y ese es el sentido de este programa también, y de nosotras como entes históricos ya, porque nosotros estamos en la historia, de haber hecho un periodismo ético y en salud. Esa es parte de la ética tan importante. Esa es parte de esa ética. Bueno, como dices tú, agradeciendo al Ministerio de Salud Pública por habernos tomado en cuenta para esta formación y contarnos esas experiencias en ese sentido. Bueno, Tati, yo creo que ya nos vamos a una pausa. Sí, ya terminamos nuestros comentarios y nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito con el invitado de hoy, que será, como decimos siempre, de lujo. Regresamos. Saludos, seguimos con nuestro programa y ahora tenemos la oportunidad de presentarles a ustedes al doctor Víctor Cabrera, quien es cirujano y coordinador de las unidades de pie diabético del Servicio Nacional de Salud. El doctor es un viejo invitado nuestro, pero está ahora en otra función. Saludos, doctor, ¿cómo está usted? Saludos. Qué bueno poder encontrarnos. De nuevo. Sí, el doctor no había venido a este canal. A este canal no, pero ha sido uno de los que más puesto interés en todo lo que tiene que ver con esta problemática del pie diabético, que muchas personas, lamentablemente, familias dominicanas, saben lo que es esto. Así es. Doctor, usted coordina la red de pie diabético del Servicio Nacional de Salud. Así Se es. ha hablado inicialmente de que se iban a construir 10 unidades a nivel regional. Cuéntenos en qué está ese proyecto. Bueno, ahora empezamos a hacer un poquito de historia. Vamos a empezar. Esto inicia por una inquietud nuestra. Una vez estaban haciendo el ala del Hospital Marcelino Vélez Santana, el área materno-infantil. ¿Donde usted trabaja? Donde yo trabajo. El doctor Lama se hizo presencia allá y nosotros le solicitamos a él que viera lo que estaba pasando con esta problemática. Lo invitamos a la unidad de nosotros. Estábamos en un furgón en ese momento. Pero ¿qué sucede? Que una vez se inauguró el hospital, el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, fue a vernos por llamado del doctor Lama y todo eso, fue a ver lo que estaba pasando. Y dijo, esto es inhumano. Y hizo de eso un ente personal. De hecho, en su discurso, creo, del 27 de febrero, creo que lo menciona 2 veces. Para buena suerte de nosotros, el doctor Julio Landrón le ha dado continuidad y también se ha hecho una parte sensible para esta problemática. De hecho, se está organizando, pero es un proceso que va en camino, porque se están rompiendo muchos tabúes que anteriormente habían dentro de la misma clase médica con este servicio que hay que darle a este tipo de pacientes, porque son pacientes especiales, son pacientes multidisciplinarios, son pacientes con una personalidad
a veces un poquito está difícil porque no es fácil decirle a cualquier paciente, mire, usted tiene diabetes. Sí, sí. Yo creo que maneja más una patología de neoplasia, un cáncer o eso que le dan posibilidades de curarse, pero aquí no hay cura. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces es una enfermedad que va directamente relacionada con la personalidad del individuo una vez se detecta y se diagnostica. Entonces, para beneficio de esta población de pacientes, el Servicio Nacional de Salud está dando un servicio 1A ahora mismo. O sea, se están inaugurando nuevas unidades, equipándolas y nombrándola de personal calificado para que tenga y se le dé seguimiento. Doctor, ¿cuántas unidades tenemos actualmente? Ha inaugurada, son 10. Ha inaugurada 6, faltan 4, pero hay una que se está por inaugurar próximamente. Creo que a principio de este mes ya debe estar inaugurada. ¿Y qué tienen esas unidades, doctor? ¿Qué tipo de personal la conforma? ¿Cuáles son los equipos que tienen? ¿Cómo están conformadas? Tiene para este servicio prácticamente todo. Está manejada por cirujanos generales. Se incluye un cirujano vascular que esté dentro del hospital del servicio, que esté dentro del hospital, aunque no esté en la unidad. Correcto. Nutriólogos, diabetólogos, psicólogos, psiquiatra. Porque es multidisciplinaria. Es multidisciplinaria. Lo que necesita el paciente. Hay un personal de enfermería técnico entrenado ya preparado para darle soporte a este paciente. Se elige un personal que tenga la humanización y la sensibilidad para servir a este paciente. Que sea sensible a la patología. Por suerte, se ha hecho, se ha elegido. Hay cosas que tenemos que seguir corrigiendo, que se están corrigiendo en el camino, porque esto es un proyecto nuevo. Exacto. Y cosas que nos faltan todavía por hacer. Pero yo creo, yo acabo de venir hace apenas unos 3 o 4 semanas de Costa Rica, y el servicio que hay en Costa Rica es excelente, es de imitar, pero no tienen estas unidades. El servicio que se le da a la salud en esta patología en Costa Rica es esencial. O sea, es digno de imitar, vuelvo y repito. Pero las unidades per se, como nosotros las tenemos percibidas, no están. Doctor, una de las grandes problemáticas, después vamos a definir todo lo que es pie diabético y hablar de la enfermedad, pero una de las grandes problemáticas de los pacientes con pie diabético es que tenían que viajar de todo el país prácticamente, de aquí a la capital o a Santiago. ¿Cómo ya ustedes han ido expandiendo un poco en las regiones? Sí. Tenemos, anteriormente, todavía sigue pasando, el Marcelino Vélez es un centro de referencia. Hace 25 años empezó. Esa unidad sirvió como referencia nacional de todos los puntos cardinales que hay. Sí, venían pacientes de todo el país. Todavía lo hacen. Todavía vienen. Ahora, con la novedad de que ahora, si vienen de una de las unidades que están inauguradas, hay una comunicación directa con nosotros. No tenemos esta condición aquí, al paciente hay que referirlo porque necesita de otra especialidad. Intervencionismo, cardiovascular, pacientes graves que necesitan asistencia de medicina crítica, nos lo mandan. Doctor, ¿y eso está funcionando así o está en los papeles? No está funcionando. Está funcionando así. Así, nos lo mandan nosotros acabamos de recibir un paciente de Puerto Plata, un paciente crítico, una paciente crítica que necesitaba de atenciones críticas por un personal preparado. Nosotros la recibimos, le atendimos, ya era tarde, tuvo que amputarle la pierna, pero la paciente por medicina crítica fue atendida y de vuelta a su comunidad. Allá le están dando seguimiento a ella allá. ¿Tienen en Puerto Plata unidades? Sí, está inaugurada en Inver. Esas 6 unidades inauguradas. Empezando por el Marcelino, luego se inauguró la de Inver, luego se inauguró la de Cotuí, la de Moca, que es la última recientemente inaugurada. Okay. ¿En el sur? En el sur hay en Baní, que fue recientemente inaugurada, hay otra que está... ¿En el Hospital Regla? De Baní, está inaugurada recientemente. En Ocoa hay otro proyecto, en Neiva también, San Pedro de Macorís, falta por la inauguración. Pero ya están en un 95% terminada.
Son asuntos de pequeños detalles. Eso, ¿qué importancia tiene la prontitud en este tipo de pacientes? O sea, le digo, la prontitud de llegar al tratamiento, a las unidades especializadas. Nosotros estamos haciendo un protocolo por etapa. Estamos dando el protocolo de atención, pero dentro del proyecto hay un protocolo de prevención. El Marcelino Vélez Santana funciona y eso queremos llevarlo, extrapolarlo a las otras unidades. Los pacientes se conocen entre sí. Entonces, cuando se van conociendo entre sí, hacen como una comunidad. Hacen una comunidad, que existe un paciente con alto riesgo, esos pacientes son llevados al Marcelino, se le da tratamiento psicológico, se le da tratamiento por diabetología y se le dice los riesgos que tiene de la enfermedad. Entonces ya entra el plan de prevención, que también lo tenemos en el hospital. Entonces, lo ideal sería eso, la prevención. Pero saben que esta es una enfermedad de pacientes pobres, esencialmente, la patología. Entonces el paciente pobre, que eso es otra lucha que si Dios quiere vamos a seguir logrando, el paciente pobre necesita, o sea, a veces no tiene para el medicamento. Tiene que comer lo que aparezca. ¿Por qué es un problema de pacientes pobres, doctor? ¿Cómo lo...? Por eso mismo, o sea, la adquisición de los medicamentos, la dieta, que es esencial en estos pacientes. El paciente no puede llevar una dieta. El paciente pobre, que de escasos recursos, comen lo que aparezca. Exactamente. ¿Te entiendes? Y muchas veces el tratamiento, cuando son insulino dependientes, el tratamiento, ellos lo van alargando. O sea, en vez de ponerse la dosis que el médico le indicó, tienen y se inyectan menos para que le dure más. Sí. Entonces es un asunto de ir haciendo conciencia en estos pacientes y de facilidades, doctor, porque si tiene la facilidad de tener el medicamento sin costo, se va a poner su dosis indicada, pero como dice usted, si tiene que sacar de su bolsillo, va a tratar de alargarla lo más posible. La lucha con nosotros ahora también se está yendo un poquito hacia las ARS. Con la finalidad, nosotros tenemos una cobertura para esta patología de hace 25 años, los hospitales. Doctor, vamos a pedirle un permisito, ¿verdad? Que ya es hora de alguna pausa para que el doctor entonces nos hable un poquito de esa situación de cobertura que tanto se necesita en este país. Bueno, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y regresamos en un momentito. Estamos hablando de pie diabético con el doctor Víctor Cabrera, quien dirige la red de unidades de pie diabético del Servicio Nacional de Salud y además por muchos años ha dirigido la unidad especializada del Hospital Marcelino Vélez Santana, Hospital de Herrera, como siempre le decimos. Doctor, estamos hablando de la cobertura, de las dificultades que a veces tiene el paciente, sobre todo pobre, para poder comprar y adquirir el tratamiento e incluso la dieta, la alimentación especial que requiere este tipo de paciente. La cobertura en el servicio de la patología, y como en todo, en los hospitales hace 25 años que no se revisa. Que no se revisa. Wow. Que no se revisa. Wow. Tenemos la misma cobertura en los hospitales que se tenía hace 25 años para toda la patología. En esta patología, nosotros logramos que por lo menos el Servicio Nacional de Salud. El SENASA. El Seguro Nacional logramos de Salud. hace unos 4 o 5 años que cubriera un poquito más la cura y los procedimientos también. Eso se logró con SENASA. Un comité de médicos, fuimos a la CISARRIL y la CISARRIL empezó a subirle, porque anteriormente lo que se cubría era una sola cura por semana. Imagínense, cuando necesitan, ¿cuántas necesitan? Mínimo 3 curas. Entonces, ahora no están cubriendo en el departamento las curas, no están cubriendo los procedimientos, pero no es lo que lleva. Ya tiene 5 años, aunque cubrieron esa parte. Pero ¿qué sucede? Si el paciente necesita una radiografía, necesita un electrocardiograma, necesita unos análisis de laboratorio, dentro del hospital,
ya esa cobertura es la que teníamos hace 25 años en los hospitales. Y todo va evolucionando, sobre todo en la salud. Entonces, ¿qué sucede? Si se le solicita a ese paciente un estudio hoy de unos laboratorios y mañana el paciente empeora y se necesitan otros estudios o eso mismo, no tenemos esa cobertura. O sea, hace ese tiempo más o menos que está dando la misma cobertura para todos. Si ese paciente lleva a la sala de cirugía, lo que nos cubre el procedimiento en quirófano es lo mismo que se cubría hace 25 años. ¿Y cuál es la demanda específica que tienen ustedes en el caso suyo como cirujano? Que es a mayor cobertura, mayor servicio. ¿Y qué cosas deberían cubrir, por ejemplo? Mira, ¿La cirugía está cubierta si se necesita una amputación? Sí, está cubierta, pero con la cobertura de hace ese tiempo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros conseguimos que la cura la aumentaran y los procedimientos de cirugía menor lo aumentaran, pero el Seguro Nacional de Salud. ¿Te entiendes? La demás ARS no. Correcto, o sea, solo lo cubre SENASA. Es que se extienda a la demás aseguradoras. Que se extienda a la demás. Porque eso implica entonces un alto gasto de bolsillo del paciente, doctor, si la ARS no cubre esa... Sí. ¿Verdad? Sí. Y a este alto costo de esos pacientes se suma la gasolina, el viaje, o el pasaje del motoconcho, el pasaje de quien lo va a acompañar, un sinnúmero de gastos extra colaterales al manejo per se de la patología. Okay. Que eso entiendo yo que debe dársele la cobertura necesaria. Hablemos, doctor, un poquito de la situación nacional, de las complicaciones, después una complicación de la diabetes, el pie diabético. ¿Cuál es la situación nacional? ¿Alrededor de cuántas personas se entienden ustedes o dicen las estadísticas que debe haber con esta complicación? El tema de las amputaciones, tratemos el tema en sentido general. El asunto de esto es más grave que lo que se ve. Existe campaña para la hipertensión arterial, para la diabetes. Se mencionan las patologías secundarias a la diabetes como son la nefropatía, la retinopatía se menciona mucho, pero esta patología no se menciona, ni siquiera en las caminatas que hacen todos los años, tanto a problemas de hipertensión, a problemas de diabetes, esa caminata grande que hacen, esta patología no se menciona. Como si no existiera. Y es más mutilante y más mortal que la demás. O sea, si yo a un paciente con un pie, con una patología de esta hay que amputarlo, yo estoy hablando que alrededor de 5 años, probablemente más de un 32% de esos pacientes que amputar la pierna contralateral. La sobrevivencia de vida son 7 años. Estoy hablando a nivel mundial. Nuestra experiencia a nivel nacional es 3 años y la otra pierna. Y el promedio de vida 5 años. Wow. ¿Y qué sucede? El índice de pacientes ahora mismo jóvenes está aumentando en la patología. De 35 a 55 años van con la patología de pie diabético. Entonces, ha ido bajando mucho esa edad entonces. Es un asunto grave, es un asunto de atención. Por eso que nosotros seguimos todo el tiempo agradecidos de que se nos haya hecho caso, que el Estado le ha dado la importancia a esta patología para evitar quizás más amputaciones. ¿Que se están realizando cuántas amputaciones alrededor al año? Bueno, el dato per se ahora mismo yo no lo pudiera tener en la mano porque se ha hablado de 7,000. Se está haciendo un corte real entre eso. Ahora, en las unidades que ya estamos trabajando, que ya estamos manejando. Pero, un ejemplo, nosotros recibimos pacientes complicados, somos centro de referencia. El 70% de los pacientes que, por decir un número, recibimos nosotros son complicados y tienen una alta posibilidad de amputaciones.
Eso es la unidad de Marcelino. De Marcelino, porque recibimos pacientes todavía y donde no existen las unidades del país completo. Entonces, es grave esto porque en la gran mayoría de la geografía nacional, quienes manejan esos pacientes lo manejan de forma empírica. Por lo regular es una enfermera que por lo regular o tiene la vocación o le están dando un castigo. Ajá. Qué pena. Y no tenemos personal capacitado. En los preparado. demás hospitales no. Ahora que se están abriendo las unidades, que se le está prestando atención a esta patología y se le está dando en énfasis, o sea, se le está dando mayor énfasis, más exigencia, que no es fácil, porque hay profesionales también que para hacerle cambiar la cosa es una lucha. Sí, los esquemas que siempre han mantenido. Doctor, entonces las cifras, las estimaciones de República Dominicana con relación al pie diabético, ¿de qué cantidad de pacientes estaríamos hablando? Nosotros estamos hablando que la población nacional es un 15% de ese 11 millones. Diabética. Eso ha aumentado a un 17%. Ok, tiene diabetes. Diabetes. O sea, y de esa, por lo regular, por encima del 38% hace la patología de pie diabético. La complicación, pero hay otra cosa peor. Estos pacientes cuando llegan a los hospitales tienen que internarse y van con otras enfermedades comórbidas, como la hipertensión, la cardiopatía, son nefrópatas, todo esto. El gasto que estos pacientes le consumen al Estado es alto. Sí. Estadística del 2015, que es la más reciente que yo conozco. El 38% del presupuesto de un hospital se lo puede llevar la diabetes. Y de ese 38%, el 86% se lo lleva la patología de pie diabético. Hay que decirle atención a los planificadores, porque eso se llama prevención y atención primaria y educación, doctor. Sí, pero el problema de esta patología es un poquito más serio. Es que no existe la sensibilidad hasta del propio personal médico de darle la atención a esto. Wow, ¿Qué se va a hacer, doctor, para cambiar esa perspectiva? Lo que se está haciendo. Usted nos va a explicar en un momentito qué está haciendo para cambiar, para que se vea de otra manera y que el paciente reciba la atención que realmente merece. Regresamos en un momentito. Nuestro invitado de hoy es el doctor Víctor Cabrera, coordinador de pie diabético, de las unidades de pie diabético del Servicio Nacional de Salud. Y tenemos un banquete, sobre todo educativo, con el doctor. Hablábamos, doctor Cabrera, usted había dicho que en la unidad de pie diabético del Marcelino, el 70% de los pacientes llega con complicaciones, ¿no? De ese 70%, ¿cuál es el estimado que tendría que ir a una amputación, doctor? Precisamente las unidades están abiertas para tratar de evitar esto. Hay muchas cosas que se pueden hacer antes de tomar la decisión de amputar la pierna. Esa debe ser la última alternativa. La última opción. Ese ha sido el norte de nosotros en la unidad. Perfecto. Bien. Los pacientes con pie diabético, vuelvo y repito, cuando llegan en esa condición que evidentemente, probablemente haya que amputarle la pierna, vienen con otras enfermedades comórbidas añadidas, vienen sepsis, o sea, una infección sistémica, vienen con un problema de insuficiencia renal, ya sea producto de la misma... ¿Problemas vasculares? Diabetes, claro, diabetes. Sin embargo, lo ideal sería una reanimación rápida de este tipo de pacientes, reanimación hídrica, si necesita sangre, antibióticos, si es un problema renal que fue ocasionado por la enfermedad o es por la sepsis. O sea, nosotros hacemos investigación. Si es por la sepsis, que es una insuficiencia prerrenal, que se llama que la causa está externa al riñón, que no es un problema funcional del riñón, lo que hacemos es tratar de salvarle la pierna a ese paciente, ponerlo en condiciones de tratar de salvarle la pierna. Nunca llevamos la atención. El índice de amputación de nosotros en el hospital es bajo. Aún recibimos ese tipo de paciente complicado, porque tratamos de salvarle la pierna. Hay muchos métodos antes de eso. Ahora bien, se nos escapa. Y dentro del hospital, el reciente revisión del libro, porque ni siquiera es un estudio per se todavía,
la revisión del libro, en lo que va de año, nosotros hemos hecho 15 amputaciones en lo que va de año. Y son de los que menos hacen, supongo yo. El volumen de nosotros en el hospital es muy alto. Nosotros vemos promedio pacientes, estamos hablando de 80 a 100 pacientes por día. Wow, mucho, doctor. Y nuevos llegan un promedio de 10 a 15 pacientes diarios nuevos. ¿Más mujeres que hombres o hombres que mujeres? Más hombres que mujeres. Más hombres que mujeres. Y esto va por el riesgo laboral también. El riesgo laboral. Sí. Doctor, vamos a definirle a la población qué es un pie diabético, cuáles son esas primeras señales, qué le debe llamar la atención a una persona que tiene diabetes, que ve en su pie que deba llamarle la atención para acudir a tiempo a la unidad. Lo primero es la sintomatología, o sea, la etiología. La etiología puede ser vascular, puede ser neuropática o puede ser mixta. Cuando detectamos la causa en el paciente que llega por primera vez, o sea, va con el familiar a llevarlo y él dice también que es diabético, y nos dice que siente calambre o que siente dolor, el dolor claudicante de una enfermedad vascular y el dolor neuropático, calambre, la pérdida de sensibilidad y la pérdida de movimiento, de sensibilidad en la piel, no siente, y el acortamiento muchas veces de los dedos. ¿A qué me refiero? Hacen como si fueran dedos en martillo. Por la misma neuropatía, el tendón va recogiendo y se pone así. Entonces, hacen úlceras distales en los dedos, principalmente entre el primero y el segundo dedo, que son los dedos de apoyo y de la marcha. Sí. Entonces, eso por convicción y la experiencia que tenemos, al paciente se le ordena, prácticamente nosotros tratamos de hacerle así, o sea, no es, tiene que hacer esto, no, se le ordena. Perfecto. Usted hace esto, esto y esto. Si no hace esto y esto, tú no puedes venir aquí. Búsquese otro sitio, búsquese otro sitio porque no puede venir aquí. Un poquito de autoritarismo. Y se le va dando seguimiento de su glicemia cuando va allá a los hospitales. Entonces, le mandamos a la autoridad, tenemos el psicólogo que lo mandamos cuando son un poquito renuentes, a veces no quieren ir al psicólogo también, pero lo mandamos. Entonces, para seguir en el mismo orden de la etiología de la enfermedad, el riñón da síntomas, el corazón da síntomas y el paciente tiene tendencia a hacer más caso porque aumenta más rápido la probabilidad de una comorbilidad o mortalidad en el paciente. Entonces, al pie, el propio paciente le da distancia hasta que se ve asustado. Entonces, los signos y síntomas más francos son eso. Dolor, cuando es vascular, dolor claudicante. Dolor en la pantorrilla, el pie. En el pie, en la pantorrilla. Dolor claudicante, no puede tener el pie en posición horizontal, tiene que bajarlo, porque el dolor es tan fuerte en posición horizontal que tiene que ponerlo y ponerlo a colgar para que el dolor sea menos. Entonces también el neuropático va perdiendo la sensibilidad y en la noche se empieza a sentir calambre. Lo que nosotros llamamos ciática, en el paciente diabético se hace más recurrente, más recurrente, más recurrente. Entonces ya esto es un indicio de que usted tiene un problema y viene un problema de índole ascendente en la patología del pie diabético. Y la pregunta, esta pregunta como cirujano, ¿cualquier persona que tenga ciática, aunque no sea diabético, tiene que pensar en...? No. Porque la gente refiere con mucha frecuencia. Sí, la ciática ya es un asunto muchas veces de desequilibrio hidroelectrolítico, de pérdida de líquido. Tiene otras causas. A veces son problemas lumbares por hernias discales y esas cosas. Sí. Eso Doctor, ¿cómo cuidarse el pie? Aunque usted no sea diabético, o sea, ¿qué debería uno hacer todos los días con sus pies? Porque yo creo que uno quizás la última parte que se mira es el pie de la mujer y cuando vamos al salón a arreglarnos las uñas. Revisárselo diario. Diario, revisárselo diario. Y ¿Qué buscar en esa revisión? Tener mucho cuidado cuando van a hacerse el manicure y el pedicure. Los instrumentos debe llevarlo una persona. Tener pendiente que las esquinas de las uñas son respetables. Eso no se corta como... Esos son respetables. Las uñas deben cortarse en sentido transversal, no en las esquinas, porque ahí es que está el depósito de hongo
más asequible. Que deberían las mujeres que trabajan eso coger esos cursitos también y aprender. Y hay una cosa, recuérdense que Santo Domingo el agua es de pozo. Contaminada. Son contaminadas totalmente. Entonces, las aguas que utilizan también en esos sitios también ya están contaminadas. Y el hongo le gusta vivir en la humedad. Entonces, por eso hay muchos pacientes que no son diabéticos que hacen una onicomicosis severa. Y se debe a eso. Doctor, hablemos un poquito de cómo andan los tratamientos en pie diabético, en esta complicación diabética. ¿Qué ha variado? Sabemos que ustedes trabajaban en la unidad del Marcelino con una terapia de, ¿cómo se llama, Dori? De regeneración de la piel o algo así. No me acuerdo hay muchas alternativas. Hay muchas alternativas. Hay muchas alternativas. Nosotros ahora mismo le brindamos las alternativas al paciente que amerite. Esa terapia que usted dice que es una terapia de el epitelio, de mayor crecimiento de células epiteliales. Correcto, esa es. Pero hay muchas alternativas. Ahora, nosotros encajamos el que la necesite. Perfecto. Depende del paciente, la terapia que necesitamos. Nosotros tenemos todas las alternativas. Tenemos esa alternativa que usted nos menciona ahora mismo, que en su momento nosotros también vendremos a hablar de ese proyecto. Okay. O sea, vendremos a hablar de lo que estamos consiguiendo también con esas alternativas, que es buena, muy buena. Nosotros tenemos trabajo hecho de todas las alternativas. Estamos usando de todo lo que está... ¿Se ha avanzado, doctor, en los tratamientos? Nosotros estamos utilizando de todas las alternativas que hay mundialmente. Perfecto. Correcto. Para esto. Lo que nos gustaría es que una vez se aprecie lo que es la patología como la aprecia en otros países, se evita gasto, el Estado evita el gasto público para esto. Entonces, hay apósitos, hay soluciones, hay células de factor de crecimiento, que es a lo que usted se refiere. La tenemos en el hospital. Somos creo que son 3 hospitales que la están teniendo ahora mismo. Vienen más utilidades para eso, pero tenemos todas las alternativas. Y esa versatilidad de tratamientos. Tati, vamos a una pausa y cuando regresemos que te termine el doctor de explicar sobre perfecto, para que nos diga si esa versatilidad de productos, de terapia, tienen cobertura de los seguros. Vamos a ver. Muy buen punto. Y regresamos con el doctor Cabrera. Gracias por continuar ahí con nosotros en este contenido de verdad de tanta importancia para la salud de ustedes y de nosotros también. El doctor Víctor Cabrera, coordinador de las unidades de pie diabético del Servicio Nacional de Salud, es nuestro invitado. Doctor, y les dejaba la pregunta en el tintero usted dice que hay una diversidad ya de tratamientos para ayudar a estos pacientes con complicaciones de pie diabéticos. La gran pregunta es, esa diversidad de tratamientos, ¿tienen cobertura por parte de las ARS? Algunas sí, otras no. Nosotros tratamos de hacer la cosa y de exigírsela. Hacemos informe clínico, informe de la necesidad que tenemos que la cubran. El hospital, por suerte, los directores que hemos tenido, hemos hecho que nos hagan caso y que se sensibilicen, y ellos ven que este paciente se mueve rápido dentro del hospital cuando está interno. O sea, lo que no pasa en otros hospitales que no tienen este servicio. Los pacientes se almacenan, pero en el hospital de nosotros se mueven rápido. Entonces, ¿qué sucede? Cuando necesitamos algún producto o algo per se moderno que ha llegado, nosotros lo solicitamos al hospital, a la dirección del hospital. El hospital lo que hace es que lo compra y lo deja ahí y se lo pide entonces al paciente dentro de la cobertura del seguro. Ok, perfecto. Pero eso es un pleito que me toca a mí echarlo después con los seguros y estando interno con los auditores que tiene el hospital para los fines de la ARS. Y se les dice a ellos
Esto tienen que pelearlo. El precio de esto es tanto, peleenlo, sale a tanto dentro del hospital para que los pelengues tengan la cobertura en los hospitales, porque que la ARS lo cubran en los hospitales. Lo importante es que ustedes primero le aplican el tratamiento al paciente y después echan el pleito. Exacto. ¿Son costosos esos tratamientos, doctor? En su mayoría no, pero sí hay otros que son de alto costo. Vuelvo y les repito, nosotros estamos preparando casos, ya tenemos estudios que van en camino, que se van a presentar en actividades científicas recientemente. Y no quiero hablar de productos ahora per se, porque estamos haciendo estudios comparativos para esos congresos. Para tener algo propio, estudios propios sí, que pueda decirse. Y que le convenga también a esas casas comerciales que vean que cuando el producto funciona, con estudios realizados, se puede manejar eso en cadena porque funciona. Es bueno y funciona, pero demostrado científicamente. Claro, con evidencias. No tenemos a nivel nacional un registro, aunque sea estimado, de la cantidad de pacientes con esta patología que tenemos en República Dominicana. Patología de pie diabético. Somos malos en estadística en nuestro país. Muy malos. El registro que yo le puedo dar es un subregistro en base a experiencia de muchos años. De más de 25 años ya trabajando la patología. Bien. El porcentaje de ese 17% que estamos hablando por encima de 2 millones, casi 3 millones de personas afectadas con la patología, nosotros podemos sacar una proporción de que alrededor de esos 3 millones de personas están en riesgo casi el 100%. Paciente diabético, diagnosticado con diabetes. Todo el que tiene diabetes tiene riesgo de... Con la patología per se, casi tirándonos a pacientes de más escasos recursos, dentro de ese 17% de diabetes, el 38%, como mencioné ahorita, tiene la patología. Son 3 millones de personas que tenemos con diabetes. Alrededor, quizá más. Quizá más. Doctor, y no quiero que se nos pase ya los últimos minutos sin que nos diga, la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad está protocolizado, hay protocolos en el país nacional. Nosotros lo estamos implementando ahora. Usted en el hospital, pero yo digo, usted como coordinador. A nivel nacional se está implementando. Correcto. Vuelvo y repito, da brega, romper con muchas barreras, romper con personas que tienen una formación académica y tantos años de trabajo de esta manera y no quieren cambiar. Doctor, ¿qué es lo primero que debe hacer un servicio de salud cuando le llega un paciente que ellos sospechan que está iniciando con esta condición? Hay parámetros. Está el paciente que está en riesgo, uno. Está el paciente que ya tiene la patología, se clasifica el nivel. Tercero, se clasifica el nivel de riesgo de otras enfermedades comórbidas. Se manda a donde están esas enfermedades comórbidas, se manda al paciente, nefrología, nutrición, diabetología o endocrinología, al psicólogo, se manda. Ya cuando tiene la patología per se, lo que se hace es que se trata de entrar por la fase 1, paciente en riesgo, fase 2, el paciente con la patología no grave, fase 3, el paciente con la patología grave pero controlable. Y fase 3, paciente grave sistémicamente con la patología y otras enfermedades comórbidas. Asimismo, en ese orden se revierte el tratamiento. Perfectamente. Doctor, ya por último, unos tips rapiditos al paciente sobre a la persona cómo cuidarse el pie. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Secarse bien? ¿Qué? Lo primero es controlar metabólicamente la enfermedad. Si controla la enfermedad metabólicamente, los riesgos son menos. Revisarse sus pies diarios. ¿Qué es controlar la enfermedad metabólicamente hablando? Vamos a definírselo a la gente. Controlar su azúcar, controlar su diabetes. El paciente diabético tiene, yo lo llamo, se convierte en mitómano. Y esconde. ¿Qué hace? ¿Cómo las cosas escondidas? Y esconde el nivel de glicemia que le pasó un día, lo esconde. Es mitómano, como si fuera un adicto. Se habla mentira a sí mismo. A sí mismo, sí, contar, porque tiene muchas prohibiciones, doctor. Claro, entonces es una enfermedad que metabólicamente
bueno, viene generada por hormonas. Y cuando es eso, el ciclo metabólico hormonal del paciente cambia. Así mismo está la hipófisis, cambia, le da señales de la dopamina se altera, que es un neurotransmisor, baja, entra en estrés, entra en euforia, todas esas cosas. Doctor, hay una prohibición que tiene la persona con diabetes, que es el tema de comerse un dulcito. Entonces el dulce es como una adicción a todo, o el alcohol, a la gente le gusta el dulce. El paciente diabético no es que no puede comer el dulce. No puede comer mucho. Lo que debe estar controlado primeramente metabólicamente. Y cuando hablo nada más no de la glicemia, hablo del metabolismo del paciente. Arroz, la gente puede... Totalmente el metabolismo, todo. Si tiene control, hay muchas cosas que puede hacer. El pero tiene que estar controlado. Tiene que estar controlado. No es que te van a quitar todo, pero si están controlados metabólicamente, su hemoglobina glicosilada está por debajo de 6, su azúcar, su glicemia en sangre está por debajo de 115, 140, ese paciente puede tener una vida más suave. Lo que pasa es que ninguno de ellos, ya con la patología comórbida de la diabetes, lo entiende. Porque es un problema hormonal. Como es un problema hormonal y el control metabólico regido por hormonas, se descontrola completo. Se acelera la dopamina por un dulcito, se pone contento, pero así mismo, cuando se siente en la cama, empieza a deprimirse porque quizás dice, yo no debía haber hecho esto. No debía haberlo hecho. ¿Te entiendes? O sea, es una cosa difícil. Y no lo entiende la comunidad. Los médicos no lo entienden. Y tienen que hablar con el paciente y explicarle al paciente, mira, esto es un problema así, así, así. Debe tener cuidado. No, su azúcar está alta. No, póngase la insulina y póngase esto. Nos vemos mañana. Por eso usted hablaba mucho desde el principio de la humanización y la salud. Hay que tenerla. Doctor, la verdad que ha sido un verdadero placer y honor volver a encontrarnos con usted. Hace mucho que no nos veíamos para hablar de estos temas de tanta educación. Le voy a pedir algo directamente en vivo. Díganlo. Ayúdenos a seguir promocionando estas unidades para que concientizar a la población y a la clase médica de que esto es un problema. Eso haremos y eso hacemos. Siempre cuenta con nosotros, doctor, y este espacio siempre a disposición. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por siempre preferirnos y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Porque es salud.